Tenemos de la primera parte del estudio del libro de los Cantares. Estamos viendo lo que sería la etapa del enamoramiento, ¿no? Obviamente la idea es que se vaya creciendo en la relación y que también se vaya uno introduciendo a una nueva etapa, ¿no? Conforme obviamente las decisiones se realicen entre la pareja. Así que el día de hoy, si me permite brevemente, necesito hacer algo que debía haber hecho antes. Déjeme ver. El día de hoy vamos nosotros a tratar de, no sé, resumir quizás todo lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? Y que también dentro de ello, pues, podamos nosotros pasar a otro llamémosle, etapa, repito, dentro de lo que es el enamoramiento, ¿sí? Déjeme, aquí veo rapidito algo, ya. Ya, está bien. Ahora sí les comparto imagen, sí, y vamos a hacernos tres preguntas, ¿no? Que se debe considerar, pues, durante el enamoramiento. Y repito, es como que a la manera de conclusión de lo que estamos viendo o hemos estado viendo durante todo este tiempo. Tres preguntas, repetimos, a considerar durante esta etapa, ¿sí? Y voy con la primera de una vez y me agradaría, sí, que conversemos sobre aquello que se va a plantear. La primera pregunta sería, déjeme ver aquí, ¿cultiva a la otra persona un momento de devoción diario con el Señor? Antes de ir y conversar al respecto, repito la pregunta, ¿cultiva la otra persona un momento de devoción diario en el Señor? Por lo general, cuando jóvenes están en esa etapa del enamoramiento, muchas veces no se asocia, ¿sí?, la relación o esa etapa con lo espiritual o con lo divino, porque se piensa que en términos muy generales lo divino es simplemente para la iglesia, ¿no? O para la religión, no necesariamente en otras áreas de la vida. Pero ya nosotros estamos dándonos cuenta, y eso es lo que en realidad la palabra enseña, que toda área de nuestras vidas debe depender de Dios, toda área de nuestras vidas debe ser guiada por Dios. Y esta etapa del enamoramiento también, y en realidad necesita tanto de la ayuda de Dios. Entonces, la pregunta que se plantea, ¿sí?, es, decía, cultiva a la otra persona, ¿sí?, un tiempo de devoción con el Señor. Pero antes de ello, recuerde que la idea no es simplemente ver o buscar a la persona que Dios quiere que nosotros pudiésemos tener en términos generales, no que yo esté buscando, ¿sí?, a alguien, nada de eso, en términos muy generales dentro del enamoramiento, no que simplemente se esté viendo a la persona, si la persona, ¿no?, si la pareja, por así llamarla, tiene aquellos atributos que quisiéramos ver en una persona, los atributos divinos, que quisiéramos ver en una persona con la cual tener una relación. Sino que aún antes de estar buscando ello en la otra persona, primero nosotros asegurémonos de que somos la persona que Dios quisiera que nosotros pudiésemos ser, también para beneficio de otra persona. Así que antes de, y bien dice la Biblia, ¿no? Deja de estar mirando
la paja en el ojo ajeno, sino más bien mira la viga que está en tu propio ojo. O sea, antes de estar mirando hacia el otro, primero mirémonos hacia nosotros. En verdad, yo estoy creciendo en el Señor, yo estoy siendo la persona que Dios quiere que yo sea. Así que la pregunta que nos planteamos en términos generales es dentro de estas tres preguntas que vamos a considerar, es la otra persona tiene un tiempo de devoción, ¿sí? Con el Señor, un tiempo diario de devoción con el Señor. Ahora, lo que yo quisiera que aquí conversemos es, ¿por qué primero usted lo consideraría eso tan importante o vital en una relación? Porque los jóvenes van a decir, este es enamoramiento, nada más, esto no es un convento ni nada de ello, ¿no? Sino entonces, ¿por qué se debería considerar esto como algo muy importante en una relación? Alguno de ustedes, si quisiera conversar o opinar, perdón, sobre esta pregunta. O sea, ¿por qué sería importante que la otra persona o las personas involucradas en una relación tengan un tiempo diario de devoción con Dios? Alguien. O que para ellos sea importante eso, ¿no? Alguno de ustedes que quisiera participar, delante de cámaras o detrás de cámaras. Pastor, Sí, hermano. eh, creo que no hay otra forma de crecer en el Señor, ¿no? Y si es que, si es que la idea es que exista al margen de que pueda llegar o no al matrimonio, que exista una relación basada en el Señor, si no estamos creciendo en el Señor, o si ambas partes no están creciendo en el Señor, eh, yo creo que sería hasta decir imposible que pueda haber que se pueda tomar decisiones en el Señor. Entonces creo que por un primer punto o de un primer plano, de un primer frente en todo caso, es importante eso por ese sentido, ¿no? Por el tema de toma de decisiones y el de crecer en el Señor. Ok. Y claro, todo va a depender de sobre qué bases se desea desarrollar la relación, ¿no? Insisto, muchas veces jóvenes, aún jóvenes creyentes, no consideran la necesidad de Dios en una relación romántica o sentimental. Insisto, muchos piensan que no, Dios es solo para la iglesia, ¿no? Así que no se ve. Entonces, todo va a depender de sobre qué bases se quiere desarrollar la relación. Y claro, nosotros estamos partiendo sobre la base de que debería ser, y por eso es que nosotros, padres, necesitamos también educar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a que vean eso. Así que gracias, hermano Joel, por esa opinión. ¿Alguien más con alguna opinión respecto a por qué sería importante que si dentro de esa etapa del enamoramiento se considere si es que el uno como el otro se esfuerzan por una vida de devoción con Dios y por tener un momento devocional diario con Dios? ¿Alguien más con alguna opinión al respecto? ¿Alguien más que quisiera opinar, participar, hablar? O sea, Adelante, Carlos. me hace pensar que si no nos interesa nuestro crecimiento espiritual de forma individual, ¿qué nos haría pensar que nos va a interesar cuando seamos dos más adelante? O sea, Uno. sea matrimonio o no, ¿no? Pero igual, si no me interesa mi propia vida, ¿qué me hace pensar que le va a interesar a la otra, ¿no? Ok, ok. ¿Tiene sentido? Ok. ¿Alguien más con algún otro parecer u opinión al respecto? ¿Por qué sería importante esto?
¿Alguien? Yo pienso que es Dale. importante am, porque o por lo menos al inicio debería ser lo más importante, porque se empieza como que creciendo en Dios, en el amor hacia Dios en vez del amor hacia ti. Ya. Entonces, como que se empieza con el fundamento correcto, lo cual debería ser Dios, y no Ok. decir, ya primero me voy a enamorar de ti, y de ahí ya Dios, porque estás como que primero ella, y de ahí Dios, en vez de los dos, como que estar de acuerdo de que primero es Dios y de ahí cada uno. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué quisiera Pastor, participar? Sí, hermana. pienso que al que ambos tengan una relación con el Señor de una forma independiente, va a hacer que se pueda, por así decir, ver la voluntad del Señor en sus vidas y de acuerdo a eso va a irse, por así decir, asemejándose más al pensamiento del Señor. Él va a poder ir obrando en las vidas y vamos a poder convertirnos en personas que seamos el reflejo de Dios, ¿no? Y en ese camino pienso que ambos van a ser por separado reflejo de Dios y ya si es que se concreta la relación en un matrimonio, van a seguir, por así decir, no como cojeando, ¿no? Ok. No como que en un pie flojo, sino que van a poder, por así decir, les va a ser mucho más sencillo el poder cumplir, por así decir, todos los mandatos que hay dentro del matrimonio también, pues, ¿no? Como el sometimiento y las responsabilidades que eso acarrea. Ok. O permítame también quizás plantearlo desde esta forma. ¿Por qué es importante que uno tenga una devoción diaria o un momento de devoción diario con Dios? Olvidémonos por un ratito de lo romántico, ¿sí? De la pareja. ¿Por qué razón es importante? ¿Sí? Es vital en realidad para un creyente el tener una vida de devoción con Dios o hacia Dios y dentro de ello también momentos diarios de devocional con Dios, de intimidad con Dios o de un momento íntimo con Dios, por así decirlo. ¿Por qué sería eso importante en un creyente? Porque el crecimiento es de manera individual. En el cristianismo no es necesariamente depender de la iglesia, sino depender solo de Dios. Ok, ok. Estamos hablando en una manera, claro, como individuos, pero en qué nos beneficia eso? O sea, ¿para qué lo hacemos? ¿En qué nos ayuda eso? Nos alimenta espiritualmente. Ok, espiritualmente está muy bien. ¿Alguien más? Pastor, Ajá. porque no existe otra manera de experimentar esa transformación en nuestras vidas, si no es a través de nuestra rendición al Señor y lo que el Señor nos va mostrando que debe mejorar, porque de otra manera nos engañamos a nosotros mismos y creemos que porque hay mucha gente que es buena y hay mucha gente que en el mundo es mala. Entonces hay gente buena que no tiene a Jesús en su corazón, pero que se hace buenas obras, ¿no? Entonces nos engañamos creyendo que estamos siendo transformados o porque yo hago cosas buenas, pero no es que está basado en esa intimidad con el Señor que, dicho Okay. sea paso, tampoco quiere decir de que somos perfectos, en el caso de todos los creyentes, ¿no? No lo somos, pero más o menos creo que por ahí va mi idea. Ajá. Está bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? O sea, ¿por qué sería importante y necesario para un creyente, sí, el que tengamos esa vida de devoción con Dios? Pastor, no sé, pensaba que, si bien creo que son varias las razones, Ajá. consideraba una de las más importantes el conocer su voluntad. Amén.
porque definitivamente fuera de ello no tendría sentido nuestras vidas o decisiones, ¿no? Claro. Y dentro de esto, permítame preguntar esto, ¿no? ¿Qué significa que Jesús sea el camino? O sea, ¿qué significa? El camino. ¿Para qué? Para Dios, claro. Pero ¿acaso no es cierto que Jesús es el camino en todo aspecto de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Entonces, si no tenemos, ¿sí?, esa vida de devoción con Jesús, vamos a deambular, aún así seamos creyentes, definitivamente, ¿sí? Recuerden eso. Cuando la idea es que nos encaminemos en Él o seamos encaminados por Él y que nuestra vida tenga esa su dirección, ¿sí? Y dentro de ello también el aspecto sentimental y también definitivamente el aspecto matrimonial. O sea, si no estamos siendo guiados por Él, vamos a deambular. Y también vamos a deambular en lo que se refiere, repito, a lo sentimental y a lo matrimonial. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Por esa razón es que es tan importante. Y lo es, ¿sí? Y creo que necesitamos, uno, practicarlo nosotros mismos y dos, enseñarlos también a otros la necesidad de una vida de devoción con Dios. Solo así, y todo lo que han dicho ustedes, definitivamente lo podemos juntar en toda esta idea. Solo así vamos a poder entender esa su voluntad. Solo así vamos a poder ser transformados hacia esa su voluntad también, porque muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a hacerlo. ¿O sí? ¿Verdad? O sea, sabemos, conocemos, pero no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué razón no estamos dispuestos a hacerlo? Porque nos falta esa rendición también, nos falta esa confianza en Dios y esa transformación también en Dios. Así que es importante. Yo, claro, en la etapa del enamoramiento, insisto, uno más está cegado por las emociones, ¿no es así? Por las, y dejamos de lado lo objetivo, que sería, esta persona está dejándose, ¿sí?, encaminar por el Señor, como obviamente yo también estoy tratando de hacerlo. ¿Sí? De lo contrario, es más, puede ser, y me parece que la hermana Carmen Eva también mencionó algo así, no con las mismas palabras, pues puede ser que hasta una pareja llegue a casarse sin necesariamente, ¿sí?, y es más, pueden ser hasta creyentes, pero sin necesariamente, ¿sí?, haber permitido a Jesús conducirlos hacia ello. Lo ideal sí es permitirle a Jesús conducirlos hacia ellos, pero muchas veces no se hace así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quisieran plantear o algo que quisieran agregar a esta idea? ¿Alguien? Pastor, y hablando Sí. en términos generales, no específicamente en lo que se está hablando respecto a relaciones, pero que obviamente influye. Y creo que muchas veces perdemos el enfoque respecto a nuestros devocionales diarios y a nuestra búsqueda constante de Dios, porque definitivamente se trata de conocerle y conocer su deseo para nosotros, ¿no? O sea, en resumidas palabras, su voluntad, pero a veces más lo hacemos en sentido de cumplirle a Dios, ¿no? O lo hacemos más por ese lado, o quizá porque de otra forma pues no voy a complacer a Dios, ¿no? Que también obviamente eso le complace a Dios, pero no lo vemos más como una manera de complacerle, pero no espiritual, sino muy de que yo me gane su favor, ¿no? Y de que a partir de ello yo pueda ser beneficiado. Entonces, Claro. porque si entendemos que tiene que ver con conocer su voluntad, justamente vamos en la lectura, en la oración, en la reflexión también, y en escudriñar su palabra, vamos a buscar
que la conclusión o que el objetivo final sea ese, ¿no? Encontrar su voluntad para las distintas circunstancias de nuestras vidas. ¿Ya? Cosa ¿Y que a acaso, veces no pasa en nosotros. disculpa, Sí, eso era. okay. ¿Y acaso no es cierto también que nosotros mismos, en cualquier etapa que tengamos, tenemos dificultades con ello, con esa devoción, esto es con Dios? ¿Por qué razón? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchachos, ¿sí? Entran a la universidad y sus responsabilidades están cambiando y como que ya no tengo tiempo para mi devocional con Dios. Para, y entiendan, muchachos, ¿sí? Esa es la parte más importante de cada día que usted va a vivir. Porque, repetimos, ¿sí? Si es que no nos encaminamos en el Señor, vamos a estar deambulando. Pero como usted va a estar ocupado, usted piensa que va a estar con dirección, porque eso es lo que nos ocurre, ¿no? O sea, como estamos ocupados, estamos distraídos pensando, no, sí, mi vida sí tiene un propósito, pero va a deambular, ¿sí? Por eso necesitamos ellos, ¿sí? Y siempre digo, no tiene que ser, no, o sea, cada quien maneje eso conforme a su relación con Dios. No se trata de tiempo, sino de lo que se trata es de ese momento tan importante que es de rendirnos a Dios, de llenarnos de Él y ser conducidos por Él. ¿Ok? Lo mismo después de los estudios, que se yo, viene el trabajo y tampoco ya no tenemos tiempo, ¿sí? Como que sentimos que, ¿y ahora? ¿Sí? Ocurre también, nos casamos, ¿verdad? No, sí, que Dios nos ha bendecido, nos ha unido, pero viene la convivencia, vienen las responsabilidades, vienen los recibos, ¿sí? Y uno tiene que hasta piensa de ingeniárselas y todo ello, ¿no? Hey, vienen los hijos, ¿verdad? Y pensamos que ya no hay tiempo, y sobre todo que no dejan ni dormir estos muchachos. Y pensamos, pero ¿qué tiempo voy a tener? O sea, ¿qué tiempo voy a... Y estamos nosotros equivocándonos mucho en ello. De ahí que insisto cuán importante es esa vida de devoción con Dios y que también jóvenes, ¿sí?, entiendan, es importante en sus vidas y que ustedes puedan observar eso en la vida de las personas por quien se están sintiendo atraídos, ¿sí? De lo contrario, insisto, se va a deambular. ¿Sí? Se va a tomar decisiones ya no tanto guiadas por el Espíritu de Dios, sino más bien guiados simplemente por lo que yo quiero. Y a veces, ya hemos hablado, tomamos decisiones simplemente porque ya me acostumbré, pues ya me acostumbré a él o a ella, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues así es el amor, ¿no? Decimos, ¿no? Y nos estamos hundiendo. ¿Alguien más con algún parecer al respecto? ¿Alguien más? De lo contrario, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta dentro de estas tres que quisiéramos considerar el día de hoy. Dice, ¿está la persona activamente involucrada en una iglesia cristiana? O sea, está hablándose de la persona por quien se siente atraído, ¿sí? ¿Está la persona activamente involucrada en una iglesia cristiana? Pero permítame también nuevamente enfatizar esto. Antes de estar mirando en la otra persona, lo primero es mirarse a sí mismo. ¿No? O sea, yo estoy siendo lo que Dios quiere que yo sea. ¿Sí? Y también consideremos esta pregunta bajo los mismos cimientos que hemos hecho la anterior. ¿Por qué cree que esto es importante? ¿Sí? Y claro, quizás algunos de ustedes están diciendo, el pastor está que trata de que todos los hermanos vayan a la iglesia de una u otra forma, nada más, ¿no?
Así que por eso nos ha metido esta pregunta también ahí, ¿no? ¿Por qué consideraría usted que esto es algo importante a ser considerado? O sea, que usted, primero, usted sea ese creyente activo en la iglesia, en una de las iglesias del Señor, y que a la vez también pueda notar eso en la otra persona hacia quien siente un atractivo o el atractivo mutuo, ¿no? Alguien, ¿por qué sería importante? Dicho sea de paso, y agradecidos a Dios por ello, cierto, no, en alguna forma la labor de la iglesia se está viendo limitada. No como principio, estamos tratando de hacer lo que Dios quiere que hagamos, por cierto, pero no podemos nosotros movilizarnos como a veces quisiéramos. Sin embargo, agradecemos a Dios de que en los últimos estudios bíblicos de los domingos por las mañanas me dicen que más o menos tenemos una asistencia o participación de 70 personas a más, 70 como mínimo en realidad, sí, puede ser más, al menos hay entre 30 35 pantallas. Si sacamos a 2 personas por pantalla, ahí nada más serían 70, pero en el caso de la hermana Miriam, ahí hay toda una tribu ahí, ¿no? Hay toda una tribu ahí, hay como 12, creo que son ahí. Así que agradecidos a Dios por todo ello también. Pero bien, la pregunta ahora es, ¿por qué consideraría usted importante que ciertamente se sea activo en alguna iglesia del Señor? Alguien. Y también entiéndase, sí, es importante considerar el tipo de iglesia también, ¿sí? Porque hay de todo, lamentablemente, ¿sí? Muy bien, ¿por qué consideraría usted eso algo importante a ser considerado? ¿Alguien? Repito la pregunta. ¿Por qué es importante el ser activo en la iglesia del Señor? ¿Por qué sería eso importante dentro de una relación también sentimental a ser considerado, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera decir algo, que quiera hablar, que quiera expresarse, que quiera compartir? Por favor, de una vez, porque ya se me están acabando los sinónimos, ¿sí? Yo quiero compartir porque no sé si, o sea, no sé, no lo pienso como respuesta a la pregunta, pero se me vino algo que una vez escuché del hermano Miguel que dijo que en la iglesia, o sea, en los servicios era el único momento en que podíamos adorar a Dios completamente, o sea, como iglesia, como cuerpo, algo así. Y no sé, me parecería, o sea, por eso digo, no sé, no diría como respuesta a la pregunta, solo como cierta idea, ¿no? Que te interese adorar a Dios en su cuerpo, o sea, el interés de sus hijos adorar a Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo voy a decir algo no que necesariamente lo considere correcto, la verdad no lo he meditado mucho que digamos, pero ahorita que mencionaba usted me recordó a mi mamá, que decía que cuando yo era más joven de lo que yo todavía soy, que si no, como que si no trabaja en la iglesia, en la casa tampoco, ¿no? Algo así. Algo así creo que decía mi mamá. Y de la- Que dicho sea el paso, no siempre es el caso.
Hay personas que sí trabajan, pueden trabajar mucho en otras instituciones y no tanto en el Señor. Ujú. Pero pues, sí, es parte, ¿no? Pero Parte. yendo ya a lo que sí pienso es que, bueno, es la única forma de darle la gloria a Dios según su, bueno, de darle la gloria a Dios según su palabra, no el lugar en todo caso, en la iglesia. Y Ujú. por otro lado, o sea, tratando de meditar al respecto, pensaba que no sé si es que alguien que le ha dado la importancia, sí, la importancia necesaria a Dios en su vida, no entendería lo importante que es servirle en su iglesia. No sé, considero que sería imposible que alguien diga que Dios es importante en su vida, o que Jesús es importante en su vida, o el Señor de su vida, y que por otro lado no decida no trabajar en su iglesia, bueno, al menos que las circunstancias no se lo permitan, ¿no? Pero de alguna manera creo, por encima de la presencia o no física, es decir, creo que alguien que ha entendido la importancia de Dios para su vida tendría también que entender la importancia de servir en su iglesia. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, hermana Sandra, ¿desea decir algo? No, pensé que quería decir algo. Eh, entiéndase esto, ¿sí? Mientras uno más va creciendo en el Señor, más va a identificarse con la iglesia del Señor, porque ese es su cuerpo. Sí, o sea, lo digo como que lo planteo como de esta forma, es la parte visible de Dios, si pudiésemos decir eso. ¿Eh? O sea, no existe crecimiento en el Señor, en realidad, sin dedicación a la iglesia del Señor. A veces pensamos que sí, pero no. O sea, mientras usted más crece en el Señor, más va a ser guiado, ¿sí?, a servirle en su iglesia. No significa, y siempre digo esto, que tiene que estar ahí pues las 24 horas del día, nada de ello. Es más, si pudiésemos reunirnos, la iglesia se reúne acá en la casa y yo estaría cansado de que usted esté acá 24 horas al día. ¿Sí? No. Pero, o sea, esa es la idea, ¿no? Que entendamos ello y que también, si dentro de esto se demuestra la ¿qué sería? A ver, déjeme acomodar mis pensamientos acá. A través de esto se demuestra la sumisión a la autoridad, ¿sí? Comenzando por Dios. Le aseguro que si es que no existe en realidad ese crecimiento correcto en el Señor como para estar dispuesto a entender cuán importante el cuerpo de Cristo es, ¿sí? No va a existir esa sumisión hacia la autoridad que debe existir en toda persona y también personas dentro del matrimonio. Porque si no se somete uno a la autoridad de Dios, ¿a qué autoridad se va a someter? Bueno, posiblemente a uno mismo. O sea, a mi manera de pensar, a mi manera de ver las cosas. Y cuando también se lleva la relación sentimental por ese lado, no son cosas buenas las que se van a lograr, ¿sí? Mientras que cuando tratamos de nosotros ser sumisos a Dios y su voluntad para con nosotros, entonces también vamos a tratar de someternos a Él en la relación sentimental y más adelante en el matrimonio mismo. Repito, de lo contrario, se van a conducir las cosas más bajo principios de qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero,
qué es lo que a mí me parece, cuando la idea es qué es lo que a Dios le parece. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo también. Lo malo nuestro es que hemos tratado de dividir, ¿no? Lo secular con de lo espiritual, ¿no? Lo religioso de lo social, lo familiar. No haga eso, ¿sí? No hagamos eso, ¿no? Que esto es mío y esto es... No hay tal cosa. La idea es, dejemos que Dios sea nuestro Dios siempre, ¿sí? Y que todo le pertenece a Él. Y que todo en realidad debe ser espiritual. Y le he dicho esto incansable de veces, ¿no? Todo debe ser espiritual en el sentido de permitir que el Espíritu guíe nuestras vidas y nuestras vidas en cada relación o situación o institución en la que nos encontremos. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por eso es que hay tantas personas que dicen, ¿no? Ya tanto Dios, que la iglesia, ¿no? Ya mucho ya, ¿no? Porque también hay que darte tiempo tienes que darte tiempo para ti mismo, ¿no? Es lo que se escucha, ¿no? Usted sabe cuánto me agrada a mí el deporte, y cuando hay las Olimpiadas de exalumnos del mejor colegio del norte del Perú, le guste a Alexei o no, sí. Granate de corazón, ¿no? Trato de ir, pero a veces coinciden, ¿no? Juegos con el tiempo de servicio, y la gran mayoría ahí sabe que, o sea, para mí eso no es debatible, ¿no? Para mí voy a estar donde yo entiendo Dios quiere que yo esté, y en ese sentido es la iglesia. Y mucho más aún como pastor, ¿no? No, el pastor no vino. ¿Y por qué no vino? No, es que está jugando. Peor todavía. Pero sí, algunos respetuosamente me dicen, oye, pero si también esto es importante, ¿no? Una vez al año que pierdas ir a la iglesia, ¿qué daño te va a hacer, no? No se entienden las cosas. Entonces necesitamos nosotros también a ser cuidadosos en ellos, de comprender cuánto necesitamos de ser sumisos a Dios, y dentro de esa sumisión vamos a comprender cuán importante la iglesia de Dios es. Recuerde, ¿sí? Recuerde que la idea de nosotros es que comencemos a pensar como Jesús piensa, que comencemos a ver las cosas como Jesús ve las cosas, que comencemos a actuar como Jesús actúa, que también en este sentido, que las cosas que son importantes para Jesús sean también muy importantes para nosotros. Y recuerda, la iglesia está allí bien, pero bien arriba, ¿sí? Al punto que Él dio su vida por la iglesia. ¿Ok? ¿Alguien más agregar algo? De lo contrario, insisto, vamos a comenzar a ver las cosas a nuestra manera. Y ya no nos vamos a someter a lo que es la dirección de Dios. Y si dejamos de someternos, entonces, varones, posiblemente vamos a dejar de amar a nuestras esposas, ¿sí? Porque eso es lo que Dios nos dice, que debemos someternos a ello. Y esposas van a dejar de ser... ¿qué es lo que dice la Biblia? Respetar a sus esposos. ¿No es esclavas de sus esposos? ¿No? Ay, no ven, ustedes confunden, cambian también los términos. No, ciertamente. A respetar a los esposos, ¿no? Así que, o sea, vamos a nosotros dejar de cambiar esas, o vamos a cambiar esas cosas cuando no nos sometemos a la autoridad divina. ¿Algo más? Ok, una tercera pregunta. Sí, una tercera pregunta. Vamos a ver.
¿Tiene la persona el deseo, sí, perdón, de desarrollar el mismo tipo de vida espiritual y ministerio que tú deseas lograr? Ahí. Una vez más, ¿tiene la persona el deseo de desarrollar el mismo tipo de vida espiritual y ministerio que tú deseas lograr? También es muy, muy importante, ¿sí? La idea es que ese sea uno. Y hace poco fue, ¿verdad?, que mencioné ese versículo en Génesis capítulo 2, el último versículo. No recuerdo qué número es. O el penúltimo, ya ni me... El último es, ¿no? Donde decía que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Que expresa intimidad, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, en lo espiritual, ¿sí? También en lo emocional y definitivamente también en lo físico. Pero triste es cómo eso cambió después del pecado, ¿no? Al punto que dice la Biblia, se dieron cuenta que estaban desnudos y se tejieron delantales, ¿no? Porque se avergonzaban, ya, ¿no? O sea, se avergonzaban. O sea, ya no, y se rompió esa intimidad. Así que, repito, sí, la intimidad espiritual es también muy, pero muy importante, ¿sí? Porque es allí cuando vamos nosotros a permitirle a Dios guiar y conducir nuestras vidas, ¿sí? Y dentro del enamoramiento, o sea, más se va a tratar de ver a Dios más que a la persona o a la pareja, como mencionó Jesse también, ¿no? La idea es nunca amar a alguien más que a Dios, ¿sí? Sino a amar a Dios sobre todas las cosas, y amando a Él es que vamos a poder amar apropiadamente también a los demás, y en este caso también a la persona dentro de la relación, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar también en cuanto a esto? O sea, no se puede forzar, y entiéndase eso, ¿sí? No se puede forzar la fe. O sea, usted no puede forzar la fe en el enamorado, ni tampoco la enamorada puede forzarlo en usted. No. Obviamente se puede conversar estos temas y hablar de estos temas, pero no se puede forzar. Pero lo ideal sí, ojalá, lo ideal sería que se entienda, o sea, una vez más, lo ideal sería que ambos, ¿sí?, ya sean enamorados, ya sean novios, ya sean... Lo ideal siempre es que se entienda, Jesús es el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que eso es lo que se entiende, entonces vamos a encaminarnos en él, ¿sí? Ambos, ¿no? Pero si no, uno sí y el otro no, y eso va a traer mayores complicaciones. Y decía, no se puede ciertamente forzar la fe. Y sí, en muchos aspectos también se puede notar que en uno o en el otro dentro de una pareja se nota más devoción, más dedicación. Sí, se puede notar. Pero la idea es que por lo menos haya ese corazón para Dios, ¿sí? Y que se entienda, no, Él es el camino. Quizás no esté en el mismo nivel que sí la persona, pero la idea es ir encaminarlos. Cuando mi esposa y yo comenzamos nuestra etapa de enamoramiento, bueno, primero de atracción, ¿no? Obviamente ella era ya creyente, tenía muchos años en el Señor, a pesar de su tierna edad también. Yo nada, ¿no? Ya después llegué a conocer al Señor, ¿no? Y pues nos casamos mucho más adelante también. Así que puedo decir que ella era firme en la fe, yo ni fe tenía al comienzo,
pero que el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, al menos entendimos una vez que también me convertí al Señor, que sí, Él era el camino, ¿no? Él era el camino en todo. Entonces, en ese aspecto, a pesar de que habían diferencias en cuanto, ¿no? Llamémosle espiritualidad o madurez, como usted quiera llamarlo, pero el Señor nos ayudó a encaminarnos y encaminarnos en Él, ¿no? Así que no siempre se va a ver el mismo nivel de percepción, de madurez, pero al menos que sí haya esa intención. Él es el camino, ¿no? Él es el camino. ¿Sí? ¿Alguien más o algo que quieran agregar, hermanos? En cuanto a esta parte. Pastor, ¿Alguien más? tengo Sí. una pregunta, más que aportar algo. O sea, con todo lo que nos menciona, ¿es más posible que un creyente se fije más en alguien creyente que un no creyente? Ojalá que fuese así, pero no siempre es así. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 6, ese es el de Noé, ¿verdad? El capítulo de Noé, capítulo 6, ¿sí? Habla y dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los hijos de creyentes, se enamoraron de las hijas de los hombres, que eran las hijas de no creyentes, ¿no? O sea, se dejaron atraer y dejaron de lado, pues, sus convicciones o la forma como estaban ellos creciendo. Y lamentablemente todo eso, mira cómo es, ¿no? Todo eso condujo a que haya maldad en el mundo y por eso es que vino el diluvio, ¿sí? O sea, lo ideal sí sería eso. A eso es a lo que el Señor va a guiar a que uno pueda entender que debe fijarse en alguien de una fe algo similar, ¿no? Pero muchas veces nosotros más nos dejamos cegar por los sentimientos, por la emoción, la pasión, y dejamos de lado a Dios. Y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, y es ahí cuando podemos equivocarnos, ¿no? Nos vamos a ir equivocando. Pero sí, lo ideal es que, lo ideal y lo divino en realidad es que sí, alguien se fije, o un creyente se fije en alguien que también tiene una fe como el de él o el de ellos, ¿no? Claro, pastor, o por lo menos, no sé, si el no creyente tenga la intención de llevar esta fe, ¿no? Porque, por ejemplo, en su caso, la hermana Melinda era creyente, usted no era creyente, pero de alguna forma usted inclinó su fe con ella, ¿no? Sí. No, pero ella también lo tenía clarito, ¿no? Ella de que si yo no me convertía, y claro, no me lo dijo así, ¿no? No me lo dijo como para que yo me convierta. Si yo no me convertía, o sea, eso no iba a durar mucho, ¿no? Y debe ser las convicciones de ustedes jóvenes, ¿no? No comprometan su fe, ¿no? No comprometan su fe por los sentimientos, ¿no? Algunos dicen, algunos se sienten hasta halagados, ¿no? De que la otra persona deje hasta su fe por uno, ¿no? O sea, no sería eso, no sería lo mejor en realidad, ¿sí? No sería eso lo mejor. La hermana Melinda dice que por eso demoramos 9 años antes de casarnos. Claro, yo tenía que estar observando, pues sí. ¿No? Era muy terco, definitivamente que sí, muy terco. Sí, repito, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De tratar de ver las cosas con claridad en el Señor, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno se puede sentir halagado, uno que no entiende las cosas de Dios se puede sentir halagado de que el otro, por ejemplo, mienta a sus padres, ¿no? Para estar con él. Me ama. Sí, puede ser, pero quizás esté amándole mal, ¿no? Claro, quizás esté amando mal.
Pero suena emocionante, pues eso, ¿no? Mira lo que hemos hecho, ¿no? Suena emocionante y como que llena, pero no dura mucho. No dura mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, Sí, hermana. con esto también que dijo Naomi, ¿no? Acerca de, por ejemplo, las personas que tengan la intención, por así decir, ¿no? Que no conozcan al Señor, pero que tengan la intención de acercarse. Podría ser también, o sea, en el caso tal vez de usted con la hermana Belinda, por así decir, funcionó, gracias a Dios, para bien, pero no en todas circunstancias va a funcionar de la misma forma, ¿no? Por experiencia, o sea, hemos visto que a veces las personas aparentemente se acercan por el Señor, pero en verdad esas no son sus intenciones reales. Correcto. Ya en el transcurso del tiempo y los años, o sea, recién, por así decir, sacan a relucir las verdaderas intenciones, ¿no? Cierto, Y a veces ya eso puede ser un poco tardío, por así decirlo. O sea, si uno es de una forma antes del matrimonio, posiblemente después del matrimonio va a seguir siendo de la misma forma o peor. ¿Sí? Entiéndase eso. Sí, hay que tener mucho cuidado, claro, en todo ello. Gracias, Carmen Eva. Hay que tener mucho cuidado en ello. A lo que decías, hermana Melinda, se la tenía clara de que si esto no iba más hacia lo espiritual, o sea, iba a llegar al momento en que ahí nada más quedaba, ¿no? De hecho, que sí. Por eso me observó, dice, 8 años. Wow. 8 años. Ay. Bien, alguien más. Sí, se han dado casos en que he escuchado esto, no, ya después se convertirá, ¿no? Tenga cuidado con eso. Recuerden que palabras son palabras. O sea, por naturaleza nosotros somos pecadores, somos mentirosos, o sea, mentimos cuando nos conviene y todo ello. Así que nunca arriesgue algo tan importante como la vida matrimonial en la palabra de alguien. También hay la importancia de, bueno, obviamente de estar firme en el Señor, ¿no? Porque fuera de él es, creo que el mejor discernimiento viene de él, ¿no? Fuera de él, probablemente nos podamos engañar los unos a los otros, ¿no? En este caso, Claro. sobre todo hablando de enamoramiento, ¿no? Porque en otros casos en relaciones de otro tipo no importa mucho eso de estar juzgando el uno al otro, ¿no? Pero en este caso sí. Y una vez más recordemos, sí, o sea, Jesús es el camino. Si no manejamos las cosas en él, vamos a estar deambulando, ¿no? Muy bien. Ahí nos detenemos, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias al Señor también por la oportunidad. Y Dios mediante, en cuanto a estas clases, continuaremos el día lunes. Sus oraciones por las actividades de la iglesia este fin de semana. Mañana, recuerde, las hermanas tienen su reunión femenil a las 4 de la tarde. Están invitados, entiendo que se van de viaje las hermanas, que puedan tener un bonito viaje. Manejen con cuidado, nada más. Y también a las 6 de la tarde tenemos sesión de iglesia. Por favor, tengamos esto presente. ¿Okay? Y el domingo, 11 de la mañana, el estudio bíblico de la iglesia, y a las 6 de la tarde, tarde de familia. El domingo continuamos con el tema de la adoración. Y en esta oportunidad conversaremos de cómo es que Dios quiere ser adorado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna petición en estos momentos en oración?